Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo patrón. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo con Midori. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo patrón. Pueden ver lo lindo que queda. Por adelante es así, por atrás de esta forma. La puntada no es reversible. Consta de 58 puntos, pero yo estoy colocando 4 puntos de borde para que no se enrosque y puedan ver mejor. Y de altura es de la hilera 1 a la 24. Estoy tejiendo con agujas y lanas de 5 milímetros. Vamos a empezar a tejer esta linda muestra. He montado aquí 66 puntos, ya que voy a colocar 4 puntos de borde al empezar y al terminar. Esto es solo para la muestra. También pueden ver que he tejido 4 hileras en puntada musgo. Igual es solo para la muestra, ¿sí? Ya cuando ustedes quieran utilizar estos patrones para algún suéter, algún chaleco o cualquier otro proyecto, pues empiezan desde la puntada 1. Para que tengan referencia, son 58 puntos más 4 puntos que yo he puesto de borde. Son 24 hileras de altura. Bien, estoy haciendo esta muestra con lana y agujas para 5 milímetros. Y aquí arriba va a aparecer los patrones que pueden descargarlo en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Empezamos, los dos primeros puntos es un cruce. Ustedes pueden distinguir cuándo va a ser el cruce hacia la derecha o hacia la izquierda, según el punto o la raya esté encima de otro. Por ejemplo, si la raya está encima del otro, quiere decir que este punto va hacia la derecha. En este caso está así, ¿verdad? Quiere decir que el punto de la izquierda va encima del derecho. Voy a retirar este punto. Allí. Tejo este siguiente. Y el punto que retiré lo paso a la aguja de la izquierda y lo tejemos. ¿Ven? El siguiente es lo contrario. Este va encima, entonces lo retiro hacia adelante, tejo este, estamos tejiendo en derecho, ¿sí? Lo paso a la izquierda y lo tejo allí. Ahora, raya vertical, raya horizontal es 2 revés. 1, 2. Hacemos lo mismo, pero esta vez con 2 puntos. Pueden retirarlo o colocarlo en alguna aguja así, 2 puntos, van hacia atrás, porque estos dos son los que cruzan por encima. 2 y devuelvo. Lo cruzan como se sientan más cómodos. Yo lo estoy haciendo con este marcador. Yo lo estoy haciendo con esto para puedan visualizar mejor. Y los tejemos otra vez, pero al lado contrario. Estos dos hacia adelante y tejemos 2 puntos y esto los devolvemos. La puntada es sencilla, lo único que hay que estar atentos cuando se cruza por adelante y cuando por detrás. Ahora, 2 revés y repetimos igual como hemos hecho en los primeros puntos. Este de acá, ¿ven? Aunque sea un punto, lo pueden hacer también, retirar así para ayudarse para que no se pierdan. Tejo y lo devolvemos y tejemos. Y este hacia adelante, como se sientan cómodos, hacen el cruce. Como les digo, hay personas que lo retiran y lo dejan suelto. Ahí, ¿ven? Ahora, 3 revés. 1, 2, 3 revés. Y volvemos a repetir. Retiro este punto hacia atrás. Tejo
Más que nada son todos estos cruces, ¿sí? Tejo ahora 1, 2 en revés y estos 4 también los cruzamos. 2 hacia atrás. Si sientes que es muy rápido la explicación, pueden poner pausa. Devolvemos estos 2 y tejemos. 2 revés y este abierto. Entonces este es hacia adelante, tejo y devolvemos. Repetimos lo mismo que hemos hecho aquí, ¿ven? De aquí para acá, que sería 3 revés. 1, 2, 3 y nuevamente este punto hacia atrás, tejo, lo devuelvo, este punto hacia adelante, tejo, lo devolvemos, tejemos 2 revés, 1, 2, estos 2 hacia atrás, tejemos 2, estos devolvemos, tejemos y estos para el otro lado. Si están apareciendo unas letras aquí que les impide ver el tejido, recuerden que son los subtítulos. Los subtítulos cada uno lo puede desactivar en su propio móvil o ordenador. Se van a configuraciones y ahí desactivar subtítulos, ¿sí? Les digo esto porque muchos me escriben diciendo las letras tapan, pero eso ya no es cuestión mía, sino de ustedes. Bien, crucé 4, 4, ahora me toca 2 en revés, este para atrás, tejemos, lo devolvemos, este hacia adelante, tejemos. Como ven es sencillo, pero hay que ir viendo dónde, porque luego van a ver que se va intercalando los que iban hacia afuera, luego va a ser hacia adentro, ¿sí? Y termino con los 4 puntos de bordes que no se muestran en los patrones. Esta fue la primera hilera. Allí. Si quieres ver algún chaleco o algún suéter o algún proyecto con esto de aquí, coméntame abajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Por favor, recuerden también de compartir, dejar sus likes, que eso ayuda muchísimo al canal y que yo siga animada a seguir tejiendo más proyectos y diseñando más cositas para ustedes. Bien, hilera 2, he tejido aquí los 4 puntos de borde. La hilera 2 o las hileras pares, las hileras de atrás, se teje tal como se encuentra el tejido. ¿Qué quiere decir? Que cuando ven que está en revés, por ejemplo, estos 4 de aquí están en revés. ¿Cómo saben que está en revés? Cuando ven el bultito. Estos es en revés. 1, 2, 3, 4. Y cuando ven como cadenas, es en derecho. La parte de atrás, repito, se teje tal como se encuentra. Otra vez, ¿ven? Estos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. También pueden guiarse de los patrones. En los patrones se muestra los símbolos como se debería de ver por la parte de adelante, ¿sí? Más fácil es guiarse viendo qué es lo que corresponde. ¿Ven? 3, 4, a ver, 3 tejí, 4,
y acá hay 3 derechos. Bien, la parte de atrás ya no voy a mostrar, ya que vieron es muy sencillo, solo tejer como tocaría. Nos vemos en la hilera 3. Ahora vamos con la hilera 3, que es por adelante, ¿verdad? Tejo los 4 puntos de borde y ahora sí empezamos. Estos 2 puntos que hemos estado cruzando, recuerden que si en la hilera anterior empezaba así, uno para acá y el otro para acá, en la siguiente hilera por adelante esos puntos se invierten. Ahora el que está, los dos de acá sería para acá y el de allá para acá, ¿sí? Eso es, cada hilera va a ir cambiando. Bien, quiere decir que este ahora va hacia adelante, allí, tejo y monto. Y este de aquí va hacia atrás, tejo y lo devuelvo. Allí. 2 revés y 8 derechos. Dos revés y acá repetimos igual. Retiro uno, tejemos y devuelvo. Este hacia atrás, tejo y devuelvo. Tres revés y este también hacia adelante, tejo y devuelvo. Ahora estos 2 puntos que están en revés los retiramos, lo paso hacia atrás y tejo 2. 1, 2. Devuelvo los puntos, lo tejemos, estos 2 puntos hacia adelante, estos 2 que están en revés se tejen en derecho y estos los devolvemos y tejemos. Retiro hacia atrás, tejo, tres revés, hacia adelante, tejo, devolvemos, hacia atrás, tejo, devolvemos y tejemos. 2 revés, 8 puntos en derecho. Dos revés, retiramos hacia adelante, tejemos, devuelvo, tejo, hacia atrás, tejo,
devuelvo y tejemos, y los 4 puntos de borde. Nos veríamos en la hilera 5. Así es como vamos apreciando la puntada, no se nota aún mucho, y nos toca la hilera 5. Tejo los 4 puntos de borde y aquí quiero mostrarles, pueden notar, ya fue hacia afuera ambos lados, ya fue hacia adentro y otra vez repetimos hacia afuera, ¿ven? Para que se vaya formando de esta forma. Bien, entonces hacia afuera nos toca ahora este punto hacia atrás y este es el que va a ir encima. Hacia adelante, tejemos 2 en revés, y estos 4 puntos también va a ser lo contrario. ¿Bien? Antes fue hacia afuera, ahora será hacia adentro. Estos 2 puntos retiro hacia adelante, tejemos, devuelvo y tejo. Y estos 2, recuerden que como estamos haciendo varios cruces, la puntada, el ancho se encoge un poco, ¿sí? Cuando hay muchos cruces, en ancho se encoge, ¿sí? Así que es algo que tienen que ir viendo en caso de algún proyecto. Bien. Ahora tocaría aquí 2 revés y estos de aquí. ¿Sí? Hacia atrás, tejo, tres revés y ahora estos 4 puntos. Estos 2 hacia adelante, y tejo 4 puntos en revés. 1, 2, 3, 4 puntos, y esto también cruzamos. Tres revés, 1, 2, 3, dos revés, hacia adelante 2 puntos, tejo, lo devolvemos y los tejemos. Hacia atrás, dos revés,
sienten que es muy largo los patrones, pero prefiero de esta forma porque si vamos a hacer algún suéter o algún chaleco o algún otro proyecto, para que no se haga largo luego el tutorial, prefiero separar por puntada. Aparte, ustedes pueden hacer lo que deseen con esta puntada, ¿verdad? Bien, y los 4 últimos de borde. Nos vemos en la hilera 7. Miren lo lindo que ya empieza a verse. ¿Ven? Estas partes. Esto quedaría muy lindo para un chaleco. Lo podemos hacer, si me dicen. ¿Ven cómo va quedando? Bien. Ahora pasamos a la hilera número 7. Bien. Dejen que teja aquí los 4 puntos de borde. 1, 2, 3, 4 puntos. Y aquí empezamos. Bien, se abrió, ahora se cierra, ¿verdad? Retiro este hacia adelante, tejemos, devuelvo y tejemos, y este hacia atrás, devolvemos y tejemos, 2 revés. Y estos 4 puntos de aquí se va a hacer lo mismo que aquí 4 veces. Estos 2, 2, 2, 2. Bien. Entonces sería primero abrir este retiro hacia atrás. Tejemos. Devuelvo y lo tejo. Y este será hacia adelante. Tejo y devuelvo. Acá volvemos a repetir, atrás, y este hacia adelante. Dos revés, y estos también, ven, este hacia adelante, y este hacia atrás. Ahora un revés y agarramos estos 4 puntos, estos 1, 2 hacia atrás y estos 2 hacia adelante. Lo devuelvo, lo tejemos, dos hacia adelante, los tejemos, y acá también volvemos a repetir. ¿Ven? Estos dos que están en revés van hacia atrás. Los devolvemos y tejemos también. Dos retiramos hacia adelante, tejemos, devuelvo y tejemos. Un revés, este hacia adelante, tejemos, ya viendo, se van a ir familiarizando y se van a dar cuenta cuando se cruza hacia la derecha, cuando hacia la izquierda, ¿ven? Por ejemplo, este ya es hacia adentro, entonces
Vamos atrás, tejo. Poco a poco uno se va familiarizando con los patrones. 2 revés y acá volvemos a repetir. Hacia atrás, tejo y devolvemos. Esta es la parte como hicimos al principio, que son 4 veces igual. Dos revés y el último acá para terminar. Hacia adelante, tejo, devolvemos, tejo y hacia atrás. Así estamos terminando esta hilera y los 4 de borde. Nos vemos en la siguiente hilera. Nos toca la hilera 9. Empezamos aquí como siempre estos 2 puntos, hacia atrás, dos revés y estos también se vuelve a repetir aquí, ¿sí? Entonces va hacia adentro, díganme, ¿ya se están familiarizando? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven fácil? ¿Qué creen del apuntado? Dos revés y aquí también repetimos. Un revés, dos derechos, 4 revés, y cruzamos de aquí del centro. ¿Ven? Estamos aquí en el centro. Estos dos retiro hacia atrás, dejo estos. Devolvemos y lo tejemos. 4 en revés. Dos derechos, un revés y repetimos toda esta parte. Hacia atrás.
2 revés y estos nuevamente repetimos 4 veces. Esta es la cuarta vez. Dos revés. Y esto es ya para terminar, ¿verdad? La hilera 9. Terminamos. Recuerden contar cada cierto tiempo y verificar que tengan la misma cantidad de puntos. Igual si no les coincide es porque algo está mal, ¿verdad? Bien. Dejo los 4 últimos y nos vemos en la hilera 11. Ya se puede ir apreciando mucho mejor cómo está quedando. Vean lo bonito que es este patrón. Dejo los 4 puntos de borde y aquí continuamos. ¿Ven? Esto es lo que me refiero. Cuando va hacia afuera, va hacia adentro, luego afuera, luego hacia adentro. ¿Ven? Acá se pueden ir guiando cómo va quedando. Ahora toca hacia adentro. Retiro, tejemos y devolvemos. Hacia atrás, tejo, devuelvo y tejemos. 2 revés y aquí son 4 veces igual. Ahora toca hacia afuera. Y el último. El último de los 4 que hemos hecho, ¿ven? Acá, así. Continuamos con 2 revés y un cruce más aquí, que es hacia adelante. Recuerden que estos patrones lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Aquí. Y ahora sí empezamos la parte del centro, un revés, y son 4 veces pero con 4 puntos. Estos 2 puntos retiro hacia adelante, estos hacia afuera. De todas maneras, siempre fíjense los patrones de la parte de atrás, porque he estado viendo que algunas veces donde es revés lo tienen que tejer en derecho para que se formen estas partes. ¿Ven? ¿Bien? Ahora, estos hacia atrás. Devolvemos y tejemos. Dos hacia adelante, tejemos y devolvemos. Lo tejo y estos 2 hacia atrás, tejo y devuelvo.
un revés y esta parte, ¿ven? Repetimos otra vez. Esta parte de acá de los costados es más sencillo, ¿verdad? ¿O qué les parece a ustedes? Dos revés y repetimos 4 veces lo mismo acá. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y suelen. Un arte que me hace renacer, deje nacer, ver. Y el último de estos 4 cruces, dos revés y estos dos últimos que quedan acá. Y los 4 de borde. Nos vemos en la hilera 13. Hilera 13, retiro hacia atrás, tejo, lo devuelvo y lo tejemos. Este va hacia adelante, tejo, devuelvo y tejemos. Dos revés y repetimos 4 veces lo mismo aquí. Ya están las 4 veces los cruces, dos revés, devolvemos y lo tejo. Hacia adelante, tejemos. Ahora 3 revés, 1, 2, 3 revés. Estos 4 puntos que cruzamos, estos hacia atrás. Devuelvo los 2 puntos y los tejemos. Son ahora 4 puntos en revés. Y estos 2 puntos hacia adelante, tejemos 2 y devuelvo estos 2 puntos. Tres puntos revés. Y ya ustedes saben esta parte de los cruces que estamos haciendo.
2 revés, hacemos el cruce, que son 4 veces, ¿verdad? Dos revés y terminamos aquí con los últimos cruces. Termino con los 4 puntos de borde y nos vemos en la siguiente hilera, que es la 14 por atrás. Esta hilera 14 lo vamos a tejer juntos porque hay partecitas donde varía un poco, pero de todas maneras pueden guiarse igual de los patrones. Tejí los 4 puntos de borde, me piden 4 revés, dos derechos, 2 revés, un derecho, un revés, un derecho, 3 revés, 2 derechos, 4 revés, tres derechos, 2 revés, 8 derechos. Dos revés, 3 derechos, 4 revés, 2 derechos, 2 revés, un derecho, un revés, un derecho, 3 revés. Dos derechos, 4 revés. Esto sería la hilera 14. Nos vemos en la siguiente, que sería la hilera 15. Hilera 15, igual continuamos en esta parte, igual como hemos estado haciendo, que es hacer el cruce de 2 puntos, ¿verdad? Ahora toca este hacia atrás, tejo, devolvemos y lo tejemos. 2 revés, y en esta parte, ¿ven cómo está, cómo ha ido quedando en esta parte? ¿Ven? Se ve muy bonito. Esto consta de 8 puntos, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 puntos. De estos 8 puntos, este y este serán los cruces. Y estos 4 puntos del centro se van a convertir en puntada arroz, que es como ya empezamos en la hilera de atrás. Por eso les mostré. Entonces, estos dos de aquí, vamos a continuar. Este de acá hacia atrás, tejo uno y este lo devolvemos y tejemos. Y estos 4 siguientes es en arroz. ¿Cómo es arroz? Es lo contrario a lo que se ve. Si vemos que es aquí ha terminado en derecho, lo tejemos en revés. Si terminó en revés, lo tejemos en derecho. ¿Ven? Lo contrario siempre va a ser tanto por adelante como por atrás, allí.
Nuevamente aquí está el cruce que va hacia adelante. Y ahí está. 2 revés. Y continuamos con el cruce este normal. Hacia atrás. Tejemos 3 revés. Y ahora estos dos lo cruzamos. Tres puntos, tejo en revés. 1, 2, 3. Estos dos de aquí en derecho. 1, 2 y 3 en revés. 1, 2, 3. Y este lo cruzamos, estos dos de acá. Hacia atrás, tejo, devuelvo y tejo. 3 revés. 1, 2, 3. Este es el cruce normal. Hacia adelante, tejo. Hacia atrás, tejo. Recuerden que estoy ayudándome para que no se pierdan los puntos y ustedes puedan ver mejor el cruce, ¿verdad? 2 revés. Y aquí nuevamente vienen estos 8 puntos, ¿ven? 2, 4, 6, 8. Estos dos son cruces y estos 4 en punto arroz. Hacia atrás, tejo. Devolvemos, tejemos y los 4 en arroz. Revés, derecho, revés, derecho. Hacia adelante, tejo, devolvemos, 2 revés y estos adelante, tejo, devuelvo, hacia atrás, tejo, nos vemos en la hilera 17. Así se está viendo hasta el momento, ¿ven? Por adelante, por atrás es así, no es reversible la puntada y nos toca ya la hilera 17. Bien, voy a tejer los 4 puntos de borde. Esta parte ya se lo deben de saber, ¿verdad? Es igual siempre, los 4 primeros puntos, ¿verdad? Dos revés. Y acá siempre va a ser para el mismo lado el cruce, que es hacia atrás, tejo y montamos. Esto sigue siendo arroz, ¿verdad? Revés, revés, derecho, dos revés,
3 revés, el cruce, 2 derechos, perdón, 2 revés, 4 derechos. Dos revés, tres revés, el cruce de siempre, dos revés, seguimos con el punto arroz, dos revés y el último cruce. ¿Ya dejaste tu like en este tutorial? Recuerda que me ayudas muchísimo tus lindos likes. Terminamos aquí, tejemos los 4 puntos de borde y nos vemos en la hilera 19. Pasamos ahora con la hilera 19. Igual ya tejí los 4 puntos de borde y estamos tejiendo los cruces de 2 puntos que ya deben de estar muy familiarizados de tanto estamos repitiendo. Dos revés y aquí repetimos hacia atrás, tejemos acá, continúa siendo arroz, revés, derecho, revés, derecho. Recuerden que el punto arroz, esos 4 puntos es siempre tanto adelante como atrás del tejido, ¿verdad? Dos revés, acá toca hacia adelante, hacia atrás, tres en revés, estamos aquí en el centro, saco, tejemos, lo devuelvo y tejo. Estos son 2 en revés, 4 en derecho, 2 en revés y tres revés,
Hacemos los cruces. Ya no voy a utilizar este ganchito para ayudarme. Ya vieron cómo se hace con ganchito y ahora pues lo vamos a hacer así sin ganchito, que es más rápido, ¿verdad? Pero siempre con mucho cuidado que no se les escape el punto, ¿sí? ¿Ven? Ahí ya lo hice. Nos toca 2 revés. Lo devuelvo y tejo. Punto en arroz. 1, 2, 3, 4 puntos en arroz. Y tejemos y lo devuelvo acá. Ya. 2 revés. Y ya viene otra vez aquí el cruce. Y los 4 puntos de borde. Nos vemos en la hilera 21. Continuamos con la hilera 21, ya falta poco para que terminamos y luego ya tendrían que volver a repetir las puntadas. Bien, aquí continuamos haciendo los cruces que ya sabemos. Como les digo, ya lo voy a hacer con la mano, estos los más simples, ¿sí? Teniendo, como digo a cada rato, cuidado que no se les escape el punto, ¿sí? ¿Ven? 2 revés. Hacemos el cruce. Lo tejo y los 4 puntos en arroz. Revés, derecho, revés, derecho. El siguiente cruce. Dos revés. Cruzamos otra vez. Tres revés. Cruzamos. Dos revés. Y aquí viene un cruce de 4 puntos. Estos dos de acá hacia atrás. Tejemos y los devolvemos. Tejemos. Dos revés. Bueno, estoy ya sin hilar. Hacemos el cruce de 1. Tres revés. Continuamos con este cruce. Dos revés. Otro cruce. Acá casi se escapa el punto. Lo devuelvo y lo tejo. 4 puntos en arroz. Y otra vez el cruce. Dos revés y el último cruce, ¿verdad?
y los 4 últimos los vemos en la hilera 23, que sería la última que explico. Hilera 23, ya tejí los 4 puntos de borde y estamos tejiendo los primeros cruces. Dos revés, el cruce, punto arroz, revés, derecho, revés, derecho. Un cruce, dos revés y el cruce. Tres revés, cruce, dos revés, cuatro derechos, dos revés, el cruce, tres revés, cruce, dos revés, cruzamos, cuatro puntos en arroz, revés, derecho, revés, derecho, cruzamos, dos revés y cruzamos. Ustedes terminen la hilera de atrás, que es tejer como se encuentra, pero así es como se está viendo. Luego de haber tejido hasta hilera 24, vuelven a repetir desde la hilera 1 a la 24, de la 1 a la 24. Yo voy a repetir un poquito más para que ustedes vean lo lindo que se ve este patrón. Quiero que vean lo lindo que ha quedado. He vuelto a repetir. Vean, de aquí he vuelto a repetir unas cuantas hileras igual desde la 1. Recuerden que repiten de la 1 a la 24, de la 1 a la 24 y así queda de bonito. Vamos a medir el ancho sin contar los 4 puntos de borde que hemos colocado. Tiene 23 centímetros y las 24 hileras, que más o menos es hasta acá, sin contar tampoco los... Tiene 9 centímetros más o menos, ¿sí? Para que tengan una idea, de 58 puntos por 24 hileras, ¿sí?
un arte que me hace renacer. Dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.